A través de las noticias se dieron cuenta de redes sociales. Bueno, Estados Unidos, Francia y Reino Unido llevaron a cabo este sábado bombardeos en Siria contra el régimen de Bashar al-Assad, acusado por el presidente Donald Trump de haber cometido ataques químicos dignos, entrecomillado, de un monstruo. Dice, esta situación, desde luego, esta ofensiva occidental, pues no provocó ninguna víctima entre la población civil o el ejército, afirmaron las Fuerzas Armadas de Rusia, gran aliado de Siria. Pero, sin embargo, bueno, ¿cómo podemos darle lectura a estos acontecimientos y qué es lo que viene en medio de qué se da este conflicto? Vamos a la línea telefónica con Rodrigo Soto Morales. Él es investigador en Derecho de la Seguridad Nacional de la Universidad Panamericana. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Patricia, con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Gracias, pues usted experto en este tema, en esta materia, si nos puede dar una explicación al auditorio sobre cómo podemos darle lectura a estos acontecimientos. Pues mira, repasando un poquito los antecedentes, lo primero que hay que decir es que en toda guerra, en lo que hay que pensar primero es en la gente, en la población civil. Hay un montón de gente que sufre una enorme presión y que pone en riesgo sus vidas sin tener nada que ver en estricto sentido. En Siria lo que tenemos antes de cómo van tomando el curso las cosas es una guerra civil que se está alargando y que se mezcla también después con la intervención del ISIS, ¿no? Sí. O sea, por un lado tenemos facciones insurgentes y por otro lado tenemos que ISIS aprovecha el caldo de cultivo que existe en el país para infiltrarse y también ir tomando parte del territorio. De esta manera, el presidente sirio o el gobierno o el régimen vigente en Siria todavía lo combate y Rusia se suma en apoyo. No olvidemos que apenas hace un par de años Estados Unidos y Rusia coordinaban operaciones aéreas sobre territorio sirio contra el terrorismo, o pues al menos ese era, digamos, cara a la opinión pública lo que manejaban, y había colaboración y comunicación entre las dos potencias. Lo que ocurrió la madrugada del sábado cambia la dinámica del conflicto, un conflicto que también se está alargando y que de alguna manera se ve que desde el punto de vista de las declaraciones del presidente Trump de la semana pasada se tomó el tiempo suficiente para coordinarse con Reino Unido y Francia y lograr una proyección de escenarios que conviene a sus intereses, justificado por el pésimo cartel que tiene el posible uso de armas químicas, que a la fecha, en mi opinión, no tenemos pruebas contundentes de que hayan sido utilizadas y que efectivamente se estén desarrollando en ese país. Y ya tienen, vamos a decir en concreto Reino Unido y Estados Unidos en su contra, pues una información que después se demostró falsa de existencia de armas nucleares en el régimen de Saddam Hussein en Irak. Por eso, desde este punto de vista, la opinión pública es de alguna manera escéptica. Sin embargo, pues Rusia me parece que ha jugado la carta diplomática de manera correcta, está haciendo sus cálculos, puesto que tiene un conflicto también en el este de Ucrania, que sale poco en la prensa, pero que también es desgastante para el país ucraniano, y que también al parecer es contrario al derecho internacional, la anexión de Crimea y toda la guerrilla e insurgencia que tenemos en el este de Ucrania, en Donetsk, en la provincia que hace frontera con Rusia. En este sentido, la región, pues como todos sabemos, es una región de un equilibrio bastante delicado, pues que ya se ha involucrado también en operativos Israel, y que además genera más presión a un fenómeno que es una tragedia, es una crisis humanitaria que desde que comenzó el conflicto ha azotado no solo a esa región, sino a Europa, que es la crisis de los refugiados sirios, cuya presión la recibe en Líbano, la recibe en Jordania principalmente, pero también en otros países. Ya nuestro país ha empezado con algunas iniciativas como las que existen en México del proyecto Javesha a recibir estudiantes sirios que ven truncado su futuro, gente con talento, gente pues con una gran cultura. Es un país con una cultura milenaria que tristemente vemos cómo va quedando pues bajo los escombros por este tipo de operativos. De otra forma también pues vemos que el tema es un bombardeo quirúrgico, se hace a altas horas de la madrugada para evitar que la población esté en la calle y se hace a objetivos determinados. Las cifras de las bajas todavía son un poco confusas. Y por otro lado vemos que después del sábado de la reunión del Consejo de Seguridad se rechaza la propuesta de Rusia, pero digamos que la única justificante que queda ahí como rescoldo es la proscripción de las armas químicas que de alguna manera justifican una intervención urgente, porque estas armas químicas junto con las armas nucleares pues sabemos que
su utilización es contra el derecho humanitario de la guerra y son crímenes de lesa humanidad, es decir, que la utilización de alguna manera de estas armas amenaza a todos los países de la comunidad internacional, y eso podría usarse en un sentido muy amplio y un poquito forzado como el pretexto para legitimar esa acción, ¿no?, que tuvo Estados Unidos. Las más recientes noticias hablan de que estos 3 países ahora están apostando por la vía diplomática y por los bloqueos al régimen. Supongo que este fin de semana debió haber sido de intensas conversaciones diplomáticas entre países de la región, y lo que hay que esperar es ver qué países se involucran, además de estos 3, o de cuáles de los bandos se involucran. Pues también Siria buscará aliados y estará, esperemos, esta es una prueba de fuego para la ONU, porque si la ONU logra de alguna manera fomentar las conversaciones y desahogar el tema por la vía diplomática, justificará su existencia y su eficacia. De otra manera, cada vez más la ONU se ve como un organismo inútil y que no sirve para catalizar las conversaciones diplomáticas ni para cristalizar el derecho internacional, y en ese sentido pues sí me preocupa que la dinámica en el conflicto sirio pueda escalar a una magnitud mayor, Patricia. Esa parte que nos comenta, que desde luego muy interesante el análisis que nos ofrece hoy esta mañana, maestro, y sobre todo la parte de la ONU, ¿no? El papel de la ONU, pues qué tan, pues ahora sí, qué tan puede llegar, ¿no? O, como usted mencionaba, si se queda ahí inerte, como si no existiera, si no hace nada, es donde veremos el papel, ¿no?, en estos próximos días. Ahora, ¿hasta dónde podría llegar este conflicto? Porque en redes sociales vemos comentarios de la gente que pone, bueno, ¿será la Tercera Guerra Mundial? ¿Qué va a pasar? ¿Hasta dónde podría llegar esto si lo vemos en el peor de los escenarios? Pues no es descartable ningún escenario, si lo queremos tomar con el rigor que merece la situación. No es descartable ningún escenario, pero tampoco, como en toda crisis, la exageración o el amarillismo abona a la solución del conflicto. En ese sentido, me parece que obviamente las potencias que tienen la última palabra, en primer lugar, son Estados Unidos y Rusia, y luego pues veremos cómo no podemos analizar el conflicto a escala aislada, sino a escala global. Es decir, hay otras potencias que juegan en el Consejo de Seguridad de este organismo de las Naciones Unidas que también, esperemos, adopten una actitud diplomática, y en ese sentido, cuando se hace un ataque como el que se hizo el sábado en la madrugada, pues los países que intervienen hacen sus cálculos y proyectan sus escenarios, y no hay que, en mi opinión, no hay que dejarle todo el peso de la decisión al presidente Trump. El presidente Trump, si bien tiene su estilo agresivo de negociar y su, vamos a decir, esta personalidad intransigente que lo ha caracterizado en su gestión, es verdad que también cuenta con instituciones que lo limitan, que lo vigilan y que lo acompañan en el proceso, y sobre todo militares que tienen experiencia. ¿Quiere decir que no recae todo en él? Me parecería ingenuo pensar que es así. No obstante, su estilo y vamos a decir, su forma de expresarse sin filtro entre los medios, pues vamos viendo que incluso en asuntos domésticos de su propio país, al final sus palabras no se traducen de una forma tan contundente en hechos, ¿no? Entonces, quiero ceder el beneficio de la duda a que en el caso de las instituciones de Estados Unidos, de su pueblo y de sus funcionarios de carrera, hay gente mucho más pensante y mucho más calculadora y, vamos a decir, pues que le sirvan de contrapeso al presidente para no arrojarse en una guerra que de por sí los pone en muchos frentes simultáneos. Trump tiene ahorita el frente de Norcorea y el desarme, que está, según las negociaciones, pues muy cercano a llevarse a cabo. Tiene el frente de todo el tema comercial y migratorio, y tiene el frente pues de unas elecciones intermedias que, conforme no cambie su estilo de gobernar, se le van a acercar y le van a poner un Congreso en contra. Entonces, en ese sentido, creo que tiene que haber una estrategia más a mediano plazo, y en eso Siria, por supuesto que tiene que ver, ¿no? Claro. Bien, maestro, pues le agradezco esta mañana su análisis. Es necesario para entender estos temas que de repente la gente o los ciudadanos, bueno, aquí en México los vemos un poco lejanos, pero gracias pues a sus explicaciones los podemos entender mejor. ¿Algo más que quiera agregar? Y por supuesto, constantemente, pues conforme avance este tema, estaremos contactándolo. Que como siempre, la guerra es el menos deseable de los escenarios, sobre todo, como dije al principio, pensando en las personas. Sí. Pensando en las personas. En el caso de nosotros, como mexicanos, jugamos como un factor global, sobre todo en ámbito comercial, no en ámbito militar, y esperemos que nuestro país siga esa línea
de tradición pacífica y de privilegiar siempre la diplomacia antes del conflicto armado. Claro, gracias maestro, que esté bien. Un saludo, Patricia, un gusto saludarte. Rodrigo Soto Morales, investigador.